Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA participó del foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI. ¿Cuáles son las principales amenazas a la seguridad de las Américas en control de fronteras y comercio? Reunión Secretario General de la OEA y Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA. Reunión Secretario General de la OEA y Alcalde de Cúcuta. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, participó del foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI. La situación que se ha planteado en Managua con una violación flagrante del derecho internacional, de las inmunidades diplomáticas por parte del régimen nicaragüense, no es algo sorpresivo. Hoy vemos violaciones del derecho internacional en una guerra de agresión, por lo tanto, la violencia contenida en esta acción nicaragüense contra las oficinas de la OEA y obviamente el edificio y los archivos de la organización han sido flagrantes, pero van en consonancia con esa actitud despótica que tienen determinadas dictaduras, que no solamente se colocan por encima del Estado de Derecho interno, avasallándolo, destruyéndolo definitivamente, sino también pretenden colocarse por encima del derecho internacional. El caso de la agresión rusa a Ucrania es claro al respecto. El caso de la agresión del régimen nicaragüense contra las oficinas de la organización también es claro al respecto. Y esto para ver que no es un tema de derecha e izquierda, no es un tema de cómo se conceptualiza ideológicamente las soluciones que las sociedades, los sistemas políticos buscan. De hecho, el funcionamiento adecuado de alternancia entre derecha e izquierda es fundamental para el futuro de nuestro hemisferio. El tema es cuando encontramos situaciones en las cuales, y estos dos casos que hablamos son muy gráficos al respecto, pero tenemos el caso cubano también, el caso venezolano, en el cual la alternancia en el poder, la alternancia entre derecha o izquierda en función de la lógica del electorado, de buscar soluciones con mucho pragmatismo en donde la puede encontrar y donde entiende que lo encuentra mejor. Hoy lo vemos un poco en estas lógicas dictatoriales, avasallado por el hecho de que el poder para algunos no se puede entregar, porque el poder significa variables de impunidad, variables de inmunidad. El poder es la única amnistía válida. El poder les coloca a esta gente por encima del Estado de Derecho, por encima del derecho internacional. Cuando empezamos esta discusión, o sea, siempre es importante ver que tanto la derecha como la izquierda buscan las mejores formas de justicia en nuestra sociedad. Cuando el concepto de entender la ideología como una herramienta para una mejor construcción sistémica que permita resolver aquellas injusticias estructurales o funcionales de nuestras sociedades o de nuestros sistemas políticos. Esa construcción de justicia tiene que ver, obviamente, cómo aseguramos de la mejor forma los derechos de la población. Esa población que tiene que ejercer cada derecho civil y político, cada derecho económico, social y cultural, cada derecho de primera generación, de segunda generación, etc.
esa búsqueda de justicia en nuestras sociedades obviamente viene pendiente por cuentas muy largas que se tienen. Cuentas que a veces llevan los 200 años de vida independiente de nuestros países. A veces no en vano seguimos siendo el hemisferio más desigual de todos, no en vano seguimos teniendo la pobreza que con la misma estructura prácticamente desde ese comienzo de vida independiente. No en vano tenemos las dificultades que tenemos para generar las mejores fortalezas institucionales que nos permitan de cualquier forma asegurar esos resultados que son necesarios para la gente. Y esas fortalezas institucionales que nos permitan dar las soluciones en el tiempo real, hoy, a nuestros pueblos, a nuestros países. Entonces, la creación de esas capacidades tiene que ver con la democracia y tiene que ver con la derecha democrática, con la izquierda democrática, con el centro. Y hoy la dicotomía es algo que de alguna manera lo plantearon muchos de nuestros héroes. Se planteó por los héroes venezolanos de independencia, lo planteó también en el sur José Gervasio Artigas cuando decía la verdadera cuestión es entre la libertad y el despotismo. Y esa cuestión sigue siendo vigente hoy. La derecha libertaria, la izquierda libertaria, el centro, como instrumentos fundamentales de hacer progresar la democracia, como alternativas que se le tienen que abrir en nuestros países, a nuestros pueblos, para que puedan elegir libremente, pero sabiendo que la alternancia queda abierta hacia el futuro, sabiendo que en ese proceso social y político evolutivo vamos a seguir construyendo sistemas políticos en los cuales no haya políticos enquistados en el poder que siempre van a seguir o lucrando con ese poder o viciándolo o corrompiéndolo. El Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA explica cuáles son las principales amenazas a la seguridad de las Américas en control de fronteras y comercio entre países. Para entender las amenazas a la seguridad del control fronterizo, es necesario entender el comercio internacional y su magnitud. Hoy en día, el 42% del consumo de las familias proviene del comercio internacional, es decir, esto viene de las exportaciones e importaciones. El incremento del comercio internacional en los últimos 20 años ha sobrepasado el incremento de las capacidades de las agencias de control fronterizo. Hoy en día, si estas agencias de control fronterizo no tienen la capacidad de adaptarse, adecuarse y tener las posibilidades de atender esta demanda de comercio y exportaciones, es que pueden recibir la amenaza de terrorismo, de crimen organizado y narcotráfico y otras amenazas que surgen en la región. Es necesario entender que el comercio internacional no solo afecta a un país. Esto es una responsabilidad de todos los países porque al amenazar un país y ser el comercio internacional está amenazando a todos los países de la región. El operador económico autorizado es un programa que surge a partir de los compromisos en la Organización Mundial de Aduanas. Este programa significa que las aduanas de los países otorgan una certificación al sector privado para que ellos puedan tener un comercio más fácil y seguro. ¿Qué significa este comercio más fácil y seguro? La seguridad la adoptan al incluir en sus empresas medidas de seguridad internacionalmente reconocidas que está en base a 3 principios. En primer lugar está el principio de la confianza entre el gobierno y el sector privado. En segundo lugar está la transparencia, en el cual el sector privado otorga toda la información correspondiente a las aduanas. Y en tercer lugar está la cooperación. La cooperación significa que el sector privado se sume a esta lucha contra las amenazas de terrorismo
de crimen organizado, de narcotráfico, al aportar su seguridad con las agencias de control fronterizo. El estado de situación de nuestros países de las Américas es muy positivo en este aspecto. Hoy en día, en las Américas se tienen conformados 19 programas del operador económico autorizado, de los cuales alrededor ya se ha conformado 27 acuerdos de reconocimiento mutuo. Es decir, que el programa del operador económico autorizado ya es reconocido entre los países de la región y con otras regiones. Y esto otorga a que el sector privado tenga un mejor acceso a los mercados, al mismo tiempo que cumple con su objetivo de seguridad. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el nuevo secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Fernando Lima Oliveira, a quien le dio la bienvenida al frente de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el alcalde de Cúcuta, Colombia, Jairo Yáñez. El alcalde compartió con el secretario general los elementos fundamentales de su programa Sembrar la Migración. También dialogaron sobre los desafíos de su ciudad, infraestructura, educación y renovación urbana para el desarrollo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.